Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Creo que tenemos un poquito de problemas con el sonido. Vamos a bajarle un poquito allá donde dice pastor. Sí. Vamos a tener un poquito de dificultades, mis hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, muy bien. Gracias a Dios que estamos bien. Espero que me estén escuchando y que no les esté aturdiendo los oídos en este momento. Muy buenos días, mis hermanos. Espero que todos se encuentren bien de todo, mis hermanos. Sobre todo de salud, así es. Yo creo que todos nosotros, eso es lo que tenemos como más inquietud en este momento, preocupación, hasta incluso, ¿por qué no? Tenemos ese miedo, ese temor a este virus que está allá afuera y nadie, les voy a decir, nadie se quiere enfermar y yo les digo que eso es la voluntad de Dios. Él no desea que nadie esté enfermo, mis hermanos. Pero vivimos en este mundo que no es el perfecto, con gente imperfecta y porque el pecado ha estado aquí desde hace mucho tiempo, desde Adán y Eva, pues vivimos en este mundo imperfecto, pero así no lo deseaba Dios desde el principio. Pero de esto vamos a hablar un poquito el día de hoy. Es un placer para mí estar aquí, un privilegio, es una bendición estar transmitiendo a ustedes desde Iglesia Vida. Estoy yo aquí solo, bueno, me acompaña mi esposa. Lo que quiero decir es, cuando estoy solo, pues no hay personas aquí sentadas enfrente de mí, pero Dios está con nosotros. Mi esposa, créanlo o no, está allá atrás en sonido, todavía nerviosa, tratando de que todo salga bien para todos ustedes en la transmisión. Y Dios es bueno. Oramos antes de comenzar este servicio
para que pueda llegar hasta sus casas sin ninguna dificultad, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar este mensaje del Señor. Tenemos su palabra que la vamos a exponer, pero primeramente vamos a irnos a una oración. Vamos a platicar con Él, mis hermanos, como solemos hacerlo todo el tiempo. Entonces yo le pido ahí en su casa que incline su rostro y que cierre sus ojos y vamos a platicar con nuestro Señor. Señor, venimos contigo esta mañana que nos has regalado. Estamos bien agradecidos, Señor. Estamos contentos de que nos hayas levantado y que nos hayas dado ese aliento de vida. Y quizás algunos de nosotros, tú sabes quiénes somos, Señor, no nos sentimos muy bien. Pero estamos confiando en ti, Señor, que nos has regalado una mañana más y que podemos estar escuchando tu palabra por medio de este medio. Y hay muchas cosas más por las cuales podemos estar agradecidos, Señor. Te agradecemos por la vida, Señor. Te agradecemos por nuestra familia, Señor. Te agradecemos por haber muerto tú en la cruz por nosotros para que tuviéramos la salvación. Y Padre, te pedimos esta mañana que nos acompañes y que estés con nosotros en medio de este servicio. Sabemos que vas a exponer tu palabra, Señor, y que nos va a ayudar a salir adelante y que nos va a ayudar a engrandecer nuestra fe, porque eso es lo que es tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no nada más se quede en nuestros oídos, sino que baje al corazón y que la apliquemos, Señor. Que no nada más oigamos tu palabra, pero que la pongamos por obra para así vivir abundantemente, como tú lo deseas. Vivir sabiamente, Señor, vivir una vida santa. Entonces nos ponemos en tus manos por este tiempo que viene, Señor, y ponemos todo oídos. Habla a nuestro corazón, prepáralo, Señor, y ilumina nuestra mente, Señor. Y danos la actitud correcta, Señor, para poder aplicar lo que tú nos vas a dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Un aplauso a nuestro Dios. Ahí si se encuentran en casita, siempre solemos hacerlo después de la oración. Gracias, Señor. Entonces, sin perder más tiempo, mis hermanos, nos vamos a ir a la Biblia. Vamos a abrir un pasaje bíblico, pero estamos con esta serie, antes de que se me olvide, que se llama Fe de Gigantes. Y ustedes ya están bien familiarizados, ¿verdad?, con Fe de Gigantes. Hemos estado con esta serie por un tiempo ya y vaya, siempre lo digo, todos los días necesitamos más fe. Y la única forma en que podemos nosotros adquirir más fe es por medio de escuchar el mensaje, y el mensaje que se escucha, como dice su palabra, es el mensaje de Jesucristo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Aguantando hasta el final. Así es. Y vaya que lo necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos en este momento aguantar hasta el final, porque el Señor desea eso, que estemos con Él. Y vaya que están pasando, en este momento estamos pasando por momentos difíciles. Es por eso que el Señor me dijo, háblales acerca de esto, porque quiero que aguanten, quiero que soporten todo esto que está pasando a su alrededor y que no los he dejado. Y que es por una razón que todo esto está sucediendo, y es por eso que el Señor viene a explicarnos del por qué. Pero para eso vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, y nos vamos a ir a un pasaje bíblico que ustedes probablemente ya lo han leído muchas veces, y que quizás algunos de ustedes pues no lo hayan entendido bien, sobre todo lo que dice al final el Señor Jesús. Okay. Juan 16, 33, okay. Nos dice lo siguiente, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Fíjense cómo dice, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. Dice, en este mundo afrontarán, ¿qué? Aflicciones.
pero anímense, dice, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, yo quiero que pongan atención a estas palabras y lo vuelvo a repetir, quizás usted ya haya escuchado esta escritura, pero quizás en la última parte donde dice, anímense, dice, yo he vencido al mundo, dice, bueno, ¿cómo nos puede servir eso? Si Él fue el que lo venció, ¿cómo podemos nosotros vencerlo? Porque nos está diciendo que tengamos paz, ¿verdad? Y sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero mis hermanos, si leemos el contexto, fíjense, de esta escritura, lo que se dice antes, Jesús como buen padre, fíjense, el mejor que ha habido y el mejor que hay, el mejor que va a haber en toda el mejor padre está explicando a sus discípulos que va a tener que partir. O sea, ya ha pasado 3 años más o menos aproximadamente con ellos y les está diciendo que en un momento lo van a estar viendo, como lo están haciendo en este momento, ¿verdad? Pero que después de un rato ya no lo van a poder ver. Y estaba hablando aquí Jesús, mis hermanos, de que iba a ir a morir en la cruz, pero que después iba a aparecer. Y la razón, les dice, es que tengo que ir con el Padre. Tengo que ir con el Padre, ¿verdad? Y voy a estar un momento fuera de ustedes, pero les explica que en un rato más va a regresar. Y que alguna gente que no lo quiere, se va a alegrar cuando Él haya muerto en la cruz, pero que ustedes se van a poner muy tristes. ¿Okay? Pero les estoy diciendo esto porque nada más va a ser por un momento. Al rato regreso, me voy a aparecer a ustedes. Y se quedaron como tristes o como que no le entendieron. Todo esto está pasando en el contexto de este verso. Y Él se da cuenta, Jesús, como que no le entendieron bien, ¿verdad? Y está hablando en comparaciones, si se puede decir así, no les estaba explicando muy bien. Entonces Él notó que estaban medios con duda y querían preguntarle algo. Entonces Él de buen corazón ve que están un poquito ansiosos, que no lo pueden entender y les explica más detalladamente. Y lo que está haciendo Jesús al explicarles esto, les está diciendo que está preparándoles. Les está preparando a los discípulos para que cuando Él no esté, sabe Él que se van a poner tristes, pero luego después les dice, en un rato, tarde o temprano voy a regresar. Pero a la misma vez también los prepara para que mientras que va a haber ausencia de Él de esos 3 días, ¿okay?, en la tumba y luego va a resucitar, que van a enfrentar aflicción. Estaban muy tranquilos con Él, ¿verdad? Sí tenían ciertas aflicciones, pero el que las enfrentaba por ellos era Jesús. Pero al estar 3 días, ¿verdad?, abajo, en la tumba, les dijo, ustedes se van a poner tristes y van a enfrentar aflicciones. Pero les pone esta palabra de ánimo, mis hermanos, al final. Les dice, pero anímense, dice, yo he vencido al mundo. Les da una palabra de aliento, de ánimo. Mis hermanos, sabemos muy bien que Jesús ya venció al mundo. Y venció todo lo que este mundo le ofreció. No se venció a pecar con lo que este mundo le ofrecía. Su carne vivía en un cuerpo como el de nosotros, ¿verdad? También no se dio, ¿verdad?, a lo que el cuerpo le podría pedir a Él. Pero no, porque Él era Dios completamente. Pero también a la misma vez, ¿verdad?, venció no nada más al mundo y a la carne, sino también, ¿quién? A Satanás. ¿Okay? O sea, todo lo que el mundo podría aventarnos, mis hermanos, Él pudo superarlo. Así que Él venció todo lo que el mundo ofrece. Cualquier cosa que el mundo ofrezca, mis hermanos, y que contradice la palabra, Jesús venció todo eso. Cualquier cosa que el cuerpo, que a lo mejor Él deseaba ciertas cosas y venía el enemigo y le ponía tentación para que contradijera su palabra, Él también venció todo eso, venció las tentaciones de Satanás. Esto significa, mis hermanos, que si ponemos, fíjense, toda nuestra fe en Jesús, y si confiamos en Él por sobre todas las cosas o problemas, nosotros también podremos vencer al mundo, porque lo hizo Él. O sea, no nos está pidiendo que nosotros vayamos a morir,
No, Él ya lo hizo por nosotros. Pero si nosotros ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él, a través de Él nosotros podemos vencer el mundo, porque Él es el que los afrenta por nosotros, por la fe que tenemos y por la fe que hemos puesto en Él, mis hermanos. ¿Okay? Entonces estamos listos y confiamos en nuestro Señor Jesús para lo que nos pueda ofrecer, ¿verdad? Lo que la carne nos diga, lo que el mundo, ¿verdad?, nos ofrezca y lo que Satanás quiera tentarnos. Pero es por medio de ¿qué? De poner toda nuestra fe, un compromiso total con el Señor. Jesús venció, fíjense, hasta la muerte, mis hermanos. Cosa que no nos pide a nosotros que la hagamos. Claro que no, porque no hay necesidad, ya lo hizo Él. La parte que nos corresponde a nosotros es confiar en Él, tener fe en Él, mis hermanos. Así es, poner toda nuestra fe y Él hace el resto. Y así también nosotros venceremos como Él venció, solamente creyendo. ¿O acaso Jesús? Fíjense, les voy a dar esta otra escritura. En Juan 11:25 dice así, Él venció la muerte, dice, yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí vivirá, aunque ¿qué? Aunque muera. Entonces Jesús estaba preparando, fíjense, a sus discípulos, ¿okay?, para todo lo que pudiera venir. Así es. Él estaba preparándolos, en otras palabras, para todo tipo de aflicción. Es por esto que no nada más esto era para los discípulos de aquel entonces. Es para nosotros ahora en día, porque Él está ausente. Ya murió y resucitó, pero después ascendió al cielo. Y Él nos dice, en este mundo sí, afrontarán aflicción, y vaya que la estamos enfrentando. Pero nos está preparando, mis hermanos. No nada más a aquellos discípulos, nos está preparando a nosotros. Es por eso que nos dice, anímense. Para todo discípulo, anímense, dice, yo he vencido al mundo, ustedes también pueden hacerlo. Aguanten, dice, aguanten hasta el final. Aguanten, soporten todo esto. Incluyendo, claro, mis hermanos, si tenemos que pasar por esto que estamos viviendo, de este virus, de esta pandemia. Entonces la pregunta es esta, mis hermanos. ¿Cómo podemos enfrentar cada problema o aflicción? ¿Cómo podemos enfrentar cada aflicción en nuestra vida? Bueno, en la carta de Santiago nos dice algo que quizás muchos de nosotros ya hemos leído. Y nos dice algo que muchas veces es difícil para nosotros aceptarlo. Y la escritura a la cual me refiero es esta. Y vamos a irnos a Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Y vamos a leerlo, espero que esté apareciendo ahí en sus pantallas, en sus teléfonos. Hermanos míos, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce, 1, constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Quizás usted ya haya leído estos dos versos, esta escritura. Quizás no. Pero de esto vamos a hablar esta mañana, mis hermanos. Acerca de esta escritura. ¿Qué nos está tratando de decir Dios con respecto a esta escritura que acabamos de leer? Bueno, vamos a partirla en 3 puntos, mis hermanos. Ahí en su casa es donde empiezan ustedes a escribir. Y vamos a hacer la pregunta, cuando pasemos por aflicción, ¿qué es lo que debemos de hacer? Número 1, lo siguiente, debemos de tener la perspectiva de Dios. Tenemos que tener la perspectiva de nuestro Dios, mis hermanos. Debemos de tener perspectiva
Y quiere decir que es la misma forma de pensar de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Pues leyendo su palabra. Él nos instruye cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, ¿verdad? Y eso es lo que me refiero a la perspectiva. Entonces, la misma forma de ver las cosas del punto de vista de Dios cuando estamos pasando por aflicción. Santiago nos dice aquí muy claramente, mis hermanos, cuál debe ser nuestra perspectiva. Estemos pasando por problemas o no debemos estar pasando por problemas, la perspectiva que nos da es que siempre debe de haber que dicha o gozo en nosotros. ¿Okay? Nuestra reacción debe ser así, nuestra actitud debe ser así, nuestro responder debe de ser así. ¿Okay? Pero aquí, mis hermanos, antes de leer otra vez lo que nos acaba de decir aquí en Santiago 1:2, lo vamos a leer otra vez, está hablando con los creyentes, está hablando con cada persona que ha puesto toda su fe en Cristo y que ha hecho un compromiso con Él de seguirle. ¿Por qué sabemos esto? Porque lo vamos a leer otra vez, mire cómo comienza diciendo, hermanos míos, está hablando con creyentes, ¿ok? Considérense, dice, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas, ¿qué? Pruebas. Esta es, mis hermanos, la palabra de Dios que estamos leyendo aquí en Santiago, ¿ok? Está hablando Santiago de parte de Dios, ¿okay? Y nos dice que debemos considerarnos, ¿qué? Fíjense, dichosos. En otras palabras, hay otra palabra para esto, es bienaventurados. O sea, que tengamos una buena aventura. Cuando hay una buena aventura, mis hermanos, pues disfrutamos llenos de dicha. Pero parece ser que es difícil hacerlo cuando estamos pasando por aflicción, por pruebas. Otra palabra para dichosos es bendecidos, imagínense. Que debemos sentirnos como que estamos bendecidos por el Señor. Y es por eso que muchas veces como que nos da problema creer en estos dos versos en esta escritura. Dios nos dice que esta debe ser nuestra actitud, mis hermanos, cuando estemos pasando por pruebas. Ahora, si pregunta a ustedes, bueno, pruebas, ¿okay? ¿Qué pruebas? ¿Qué son pruebas? ¿A qué se refiere? Bueno, pruebas son todo tipo de desafío, que nos desafía nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todo tipo de problema que nos quita la paz, la tranquilidad, retos, dice, otra palabra para desafíos, todo tipo de problemas que vengan a nuestra vida donde empecemos a tener desarmonía, que no tengamos unidad, empecemos a tener división, empecemos a tener dudas, aflicciones. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿por qué nos diría el Señor eso a través de Santiago? ¿Por qué nos diría eso? De que debemos realmente considerarnos gozosos y dichosos cuando estamos pasando por problemas. Porque quiere que entendamos lo siguiente. Quiere que entendamos que en momentos de prueba, ¿okay? cuando realmente nos está refinando. Sí, en momentos de prueba es cuando está la refinación más profunda en nuestro ser con respecto a nuestro Dios. ¿Estamos con Él o no estamos con Él? Usa las pruebas. Hasta incluso también permite que vengan ciertas tentaciones. No son de Él, permite al enemigo. Pero al final, Él espera que nosotros salgamos, ¿qué? Triunfantes. Nos está, como quien dice, en estos retos, quiere que nosotros salgamos bienaventurados. Así de sencillo. En momentos de problemas, quiere que nosotros salgamos, que nos sintamos bendecidos, que nos está bendiciendo, ¿okay? Que nos está limpiando, ¿verdad? O sea, el Señor quiere, ¿verdad? Que lo veamos de esta manera. Esta es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Nos está limpiando, bendiciendo, ¿verdad? Bienaventurando, ¿verdad? Y todo esto, y llenos de dicha. Y la razón es esta, es porque está sacando de nosotros, mis hermanos, todas las impurezas que tenemos. Las impurezas ya sea físicas, impurezas mentales, emocionales, hasta incluso espirituales, que nos desviemos espiritualmente por caminos que realmente no son del Señor. Entonces, Él está limpiando todo esto, está purificando. Es por eso que si lo vemos con este punto de vista del Señor, entonces, pues, tiene sentido que entonces empecemos a pensar de esta manera. Que seamos dichosos,
que seamos bienaventurados, ¿verdad? Que seamos bendecidos, que nos veamos de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando realmente el Señor nos deja pasar por pruebas, es cuando realmente está mucho más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar. Cuando usted va con su hijo porque está pasando problemas, ¿a poco le habla a distancia? ¿Verdad que no? Cuando ve usted a su hijo que está pasando por aflicción, si tiene la oportunidad de estar cerca de él, usted va a ir con él. No le va a hablar a distancia. Yo he oído de padres que han tenido que viajar porque sus hijos se han metido en problemas, ¿verdad? Y no, ellos cuando menos lo piensan, señora, ellos están ahí con sus hijos, viajaron distancias grandes para estar con él, para darles ese apoyo. Esa es la hermandad, ¿verdad? Y eso es lo que tiene el Señor con nosotros, que cuando nos ve que estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Él viene con nosotros, Él está con nosotros, ¿verdad? Se acerca, no está a distancia. Y si esta prueba es una disciplina que Él está permitiendo a nosotros, ¿cuántos de ustedes cuando van a disciplinar a sus hijos lo hacen a distancia? No, yo me acuerdo cuando mi mamá me quería realmente pegar con el cinto, no lo hacía a distancia porque no podía. Me correteaba por toda la casa. Le sacaba la vuelta como toro hasta que finalmente me alcanzaba y me daba. O sea, lo hacía como, lo hacía cerca. Entonces el Señor nos disciplina porque si no fuera un buen padre que no nos quisiera, que no nos amara, si fuéramos hijos ilegítimos, no nos disciplinara. Pero cuando somos sus hijos, se tiene que acercar. Y es ahí en la prueba donde está lo más cerca con nosotros. Pero ¿sabe por qué lo hace, mis hermanos? Para nuestro propio bien. Sí, lo hace para nuestro propio bien. No encontró otra alternativa para que nosotros podamos acercarnos. Él nos quiere cerca de nosotros y nos está corrigiendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos vamos a ir al Viejo Testamento, mis hermanos. Isaías 48:10. Miren lo que dice. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien, te he refinado en el horno del sufrimiento. Fíjense, vamos a leerlo otra vez. Te he refinado, fíjense, purificado, ¿okay? Pero no como se refina la plata, Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. O sea, algo que duele más, mis hermanos. Y vamos a pensar en esto. Todo esto es el amor tan grande que siente para nosotros el Señor y nos está corrigiendo. A nadie le gusta ser disciplinado, especialmente si tiene que sentir dolor o pasar por sufrimiento, ¿no es cierto? Pueden levantar su mano ahí en su casa, yo también la levanto aquí 2 veces. A nadie nos gusta. Pero vamos a irnos a un pasaje, remontarnos a un pasaje del Éxodo. Cuando Dios liberó, fíjense, a los israelitas de la esclavitud de los egipcios y lo hizo por medio de Moisés, ninguno de ellos pensó que iba a vivir en el desierto por 40 años, antes de que encontraran la tierra prometida. Así es. Si hubieran sabido que al sacarlos Moisés de la esclavitud de tantos años con los egipcios, si hubieran sabido algunos de ellos que iban a tener que pasar 40 años viviendo en el desierto antes de ver la tierra prometida, quizás, ¿verdad? La Biblia no dice esto, quizás algunos hubieran dicho, no, pues yo mejor aquí me quedo, ¿verdad? Sabemos esto porque algunos de los israelitas empezaron a quejarse con Moisés después de que fueron liberados, estaban en el desierto por un tiempo, y empezaron a quejarse con Moisés porque empezaron a comparar la comida que tenían ahí, que le estaba dando Dios, que era el maná, que caía del cielo, del rocío, en las mañanas y que fueran y levantaran, ¿verdad? Con la comida que recibían allá en Egipto. Tenían carne, tenían todo, pero acá no. ¿Okay? Entonces, la cosa aquí, mis hermanos, es que el punto, qué rápido, ¿verdad? Se les olvidó acerca de que realmente lo que más querían mientras que estaban en Egipto era que los sacaran de ahí de la esclavitud. Años y años, era lo que más deseaban. Pero ya nada más pasó un tiempo y qué rápido se les olvidó, ¿verdad?
Y lo que no sabía este grupo de gente, estos israelitas que estaban allí, es que en sí, en verdad, no tenían esa perspectiva de Dios que realmente lo que había hecho. Lo más grande, o sea, se les olvidó que siguiera ese pensamiento en ellos, mis hermanos, de que realmente lo más grande que había hecho el Señor con ellos era rescatarlos de la esclavitud. Entonces ellos no podían ver todo esto. De pronto como que se les olvidó, ¿verdad? Y lo que no sabían es que aparte de haberlos rescatado, el Señor lo que estaba haciendo con ellos en el desierto, los estaba purificando, los estaba limpiando de todas las costumbres, fíjense, que habían adoptado por tantos años con los egipcios. Porque cuando uno está con otra gente, empiezan a adoptarse costumbres, ¿verdad?, que no son las nuestras. Quizás a lo mejor le pasó por la mente a este grupo de personas, de israelitas, que a lo mejor se había equivocado Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios se equivoca? Claro que no. ¿Acaso se equivoca el Señor? Claro que no. ¿Acaso su plan para sacarlos de Egipto, para luego después era para matarlos en el desierto? Absolutamente no. Claro que no. Pero muchas veces así piensa la gente, así pensaron ellos. Bueno, ¿de qué sirve que nos haya sacado si nos va a traer aquí en el desierto y no hay carne más que puro pan que le llaman maná y todo eso? Y muchas veces pensamos, bueno, qué gente tan malagradecida, ¿no es cierto? Qué gente, qué rápido se les olvida. El desierto, mis hermanos, para ellos no fue un accidente de parte de Dios. Oh, no. No fue un descuido de Dios para con Israel. Cuando Moisés recordó el éxodo, después de que pasaron muchas generaciones, fíjense, 40 años, ¿verdad?, y instruía a estas nuevas generaciones, gente ya había muerto de los israelitas, y todos aquellos que se quejaron pasaron a la historia, y los que quedaron hasta el final, aguantando hasta el final, como es el tema de este mensaje, ¿verdad? Él les habla y les dice lo siguiente, miren, Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Esa es la nueva generación. Donde te humilló, dice, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Está dando la respuesta del por qué. Porque el Señor los humilló, ¿verdad? Los puso a prueba para ver qué realmente había dentro del corazón de ellos y para averiguar si realmente aguantarían hasta el final, para ver la tierra prometida. Mis hermanos, déjenme decirles, el desierto, los problemas, la ausencia de recursos a veces, o todo lo que está pasando en este momento con este virus, ¿verdad? Así como en aquel entonces, van a traer a luz qué es lo que realmente tenemos con el Señor. Si estamos completamente con Él o no. Si estamos comprometidos o no. El desierto en aquel entonces, la ausencia de recursos, ¿verdad? Porque no había lo que tenían allá en Israel. Traerían a la luz a esas personas, ¿verdad? ¿Qué había en el corazón de todo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que había? ¿Y cuál era el nivel, fíjense, de compromiso con Dios? En otras palabras, Dios había sacado a su pueblo, sí, claro, de Egipto, lo liberó. Pero lo que estaba pendiente, mis hermanos, era sacarles a Egipto del pueblo de Dios. ¿Sí? Todas las impurezas, todo lo que habían acostumbrado de los egipcios. Lo principal era primero liberarlos físicamente y después liberarlos de todas las cosas que habían aprendido de los egipcios. Estaba sacando el Señor Egipto fuera de los cuerpos de ellos, las impurezas, las cosas que realmente no iban con Él. Y de la misma manera, mis hermanos, ahora en día, con las mismas razones, el Señor está haciendo lo mismo con su pueblo. Ahora en día. El Señor no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y muchas veces, ¿verdad?, nos tiene que pasar por el desierto también. Así es. Y no nos gusta. Oh, no nos gusta. No nos gusta pasar por el desierto.
No nos gusta porque a veces ahí no hay los recursos que debemos de tener. Pero el Señor tiene que traer a la luz por medio del desierto, por medio de las aflicciones, para ver que realmente necesitamos ser refinados, ser limpiados. Y si vamos a aguantar hasta el final, mis hermanos. Entonces, que no se nos olvide, mis hermanos, que primeramente, ¿verdad? El Señor, fíjense, primeramente ya nos salvó. Así como liberó a Israel de los egipcios, a cada creyente que hay, por cada creyente se ha entregado a Cristo. Entonces Él nos libera, nos pasa ¿qué? De la muerte a la vida. Es como si nos hubiera sacado de Egipto, de la esclavitud, del pecado. Pero que no se nos olvide, con el transcurso de la vida, ¿verdad? Que realmente, ¿qué fue lo que hizo? Algo grandioso el Señor, así como lo grandioso fue sacar a los israelitas de Egipto. Liberarlos, lo grandioso para nosotros fue sacarnos de la esclavitud del pecado. Pero ahora tenemos que aprender, ¿verdad? Y van a venir desiertos, porque muchas veces, entre más pasamos en este mundo, muchas veces se nos pegan las cosas que no deben de pegarnos. Cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces el Señor va a tener que pasarnos por el desierto para saber, mis hermanos, qué hay en nosotros. Nos va a sacar, como quien dice, el Egipto. Fuera de nosotros lo quiere sacar. Está permitiendo, ¿verdad?, todo esto para sacarnos de las impurezas de todos nosotros, para saber a qué nivel de compromiso tenemos con Él. En medio de todo este sufrimiento y dolor que Dios, porque Él está en control de todo, mis hermanos, obviamente Él está permitiendo todo esto, espera Él que estemos más cerca de Él. Que con esto nos acerquemos más a Él, mis hermanos, para que caminemos más cerca de Él, no nada más por esto de la pandemia, sino por el resto de nuestras vidas. Y esa es la perspectiva que Dios quiere que tengamos, no nada más por este momento. Quiere que seamos dichosos, porque el Señor en este momento, con cada uno de sus hijos, cada creyente, está lo más cerca que usted se puede imaginar. Así de sencillo. Ahí es donde nos quiere tener el Señor. Y debemos de tener este tipo de pensar, esta perspectiva de Él, que por una razón está pasando todo esto, porque ¿cómo pues el Señor puede tenernos más cerca de Él? A veces la única alternativa es esa, el desierto, el dolor, el sufrimiento. Entonces hay que considerarnos que dichosos, mis hermanos. Y ese es el punto 1. ¿Okay? Número 2. Cuando pasamos por aflicción, producirá en nosotros, fíjense, constancia. Y lo podemos ver en este versículo. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Dice. La prueba de su fe produce constancia. Okay. Ahora, ¿qué es constancia? ¿Qué es constancia? A veces no le damos mucho pensamiento a palabras como esa. Constancia, déjenme decir lo que es. Firmeza. Estoy firme, es algo que yo he desarrollado y esto es lo que voy a hacer y voy a ser constante, voy a ser firme en eso. Este hábito es un buen hábito y voy a tener que hacerlo. Entereza de carácter, eso también es constancia. Entereza de carácter quiere decir que nuestro carácter en sí se va transformando y transformando, pero una transformación que nos acerca más a Cristo y que seamos más constantes con su palabra, y eso se le llama madurez. Así es. Cuando somos más constantes en la palabra de Dios, es que estamos madurando, mis hermanos. Empeño. También, ¿verdad? Cuando somos constantes, ponemos bastante empeño en hacer todo lo que el Señor nos dice. Perseverancia. Perseverancia es que si fallamos un día, volvemos otra vez. O sea, no dejemos que fallen más días. Perseverando, aun cuando le faltemos al Señor alguno día o dos, regresamos. Perseverar, que no nos demos por vencidos. Esa es la constancia. Y la otra es tenacidad. Somos tenaces, ¿verdad? Somos constantes
Vamos a tener esa tenacidad de que a mí nadie me va a decir que no puedo hacer esto, el Señor me da la fuerza y voy a ser tenaz en lo que me ha dicho. Entonces la aflicción hace que nuestro carácter, mis hermanos, déjenme decirles que sea constante, que crezca, pero más a la semejanza de ¿quién? De Jesús, de Cristo. Y en esto esto es lo que debemos de tener en mente para que cada vez que pasemos por aflicción, ¿verdad? Tengamos esa dicha, tengamos esa perspectiva y debemos de entender que el Señor está queriendo que seamos más constantes en algunas cosas. Creo que esto es lo que marca, mis hermanos, la diferencia, ¿verdad?, entre un creyente que realmente ha puesto toda su fe en Cristo y alguien que realmente no ha puesto toda su fe en Cristo. Esto es lo que va a marcar la diferencia. La madurez, la constancia. La diferencia, mis hermanos, en ser constante es en la actitud de la persona, en la actitud que uno tiene cuando su fe está siendo probada. ¿Cómo vamos a reaccionar? Perdón. La diferencia está en la actitud. Hay personas que no lo ven así. Voy a tomar agua porque si no, no voy a poder hablar, mis hermanos. Pero la diferencia está en la actitud. Podemos tener una actitud de gozo. Podemos tener una actitud que realmente no va con el Señor. Hemos perdido la perspectiva y realmente no vamos a ser constantes. Hemos fallado en ese primer punto, ¿verdad? El hecho nada más de saber, mis hermanos, que la prueba nos está reformando para bien, eso es bien importante, mis hermanos. Que está reformando nuestro carácter, eso es importantísimo. Es que muchas veces, mis hermanos, pensamos que estamos bien, que las cosas que estamos haciendo, ¿verdad?, pues realmente somos constantes. Y dice, bueno, pues estamos bien, estamos siendo constantes, pero muchas veces estamos en nuestra zona de comodidad. Y se necesita una aflicción, ¿para qué? Para que sepamos realmente que debemos poner más de nuestra parte para estar a la par con Dios. Amén. Hace como unas 3 semanas, algunos de ustedes saben que mi esposa y yo no nos hemos sentido muy bien y hemos estado pasando por algunos síntomas de este virus. Pero nos hicimos las pruebas, ¿verdad? Y nos salieron a los 2 negativos, pero seguimos al Señor, no seguimos la prueba. Seguimos lo que sentimos en nuestros cuerpos y no le pusimos atención a las pruebas, los resultados. Nosotros seguimos al Señor. Pero en estas 2 semanas que han pasado, mis hermanos, hubo un día que yo en sí, por los síntomas, yo sentí que yo ya me estaba despidiendo. Y no estoy exagerando, mis hermanos, ¿okay? Me faltaba el aire, sentí algo de presión enorme en mi pecho, al punto que mi esposa y yo, fíjense, tuvimos que rápidamente algo que hemos querido hacer desde hace tiempo, que lo hemos puesto a la desidia en nuestros testamentos para nuestros hijos. Y hicimos los testamentos así rápidamente en manuscritos, ¿verdad? Y firmados por ciertos testigos vecinos de nosotros para que fueran válidos. Nomás les digo esto para que ustedes tengan una idea de cómo me sentía, mi esposa no tanto. Ese día le dije al Señor lo siguiente, mis hermanos: ya no puedo más. Ya no puedo más, le dije. Me quiero sincerar contigo. Si hay algo en que tengo que arreglar, lo voy a hacer. Lo quiero hacer ahorita. Necesito arreglar cuentas, si hay cuentas pendientes. Y le dije, si me vas a llevar, llévame. Ya ahorita, pero por favor, no prolongues esta incomodidad, este síntoma tan molesto de mi pecho que estoy sintiendo. Ese día, mis hermanos, saqué la bandera blanca con él. Así es.
Y la empecé a ondear como quien dice. Y le lloré. Le lloré. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Esa bandera blanca te está rindiendo. Y le dije, Señor, esto es lo que estoy haciendo. Me rindo. Ya no puedo más. Fue en ese momento que me habló y me dice, ¿qué no has leído la Escritura? Y yo digo que sí la has leído porque hasta la has predicado, dice. Es que miren, mis hermanos, Dios sabe muy bien cuánto usted y yo podemos sobrellevar. Y me avisó de esta Escritura, me la recordó, y vamos a leerla. Se encuentra en 1 Corintios 10:13. Y me dice así, ustedes no han sufrido ninguna tentación, o sea, aflicción o prueba, que no sea común al género, ¿qué? Humano. Pero Dios es fiel, dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. O sea, aguantando hasta el final. Y claro, esto me lo estaba diciendo a mí más personal. Aquí lo está diciendo en términos generales. Más bien dice, cuando llegue la tentación o la prueba, la aflicción, Él les dará también una salida a fin de que puedan ¿qué? Resistir, aguantar hasta el final. Entonces me lo dijo así, ¿o qué no has predicado tú esta Escritura? Que no voy a permitir que venga alguna prueba o tentación más allá que sea del género humano, que siempre les voy a dar una salida. En ese momento, mis hermanos, si estaba llorando, lloré todavía más. Pero era llanto ahora de gozos, el otro era de dolor y de sufrimiento. En ese día, realmente, mis hermanos, ya no aguantaba. Y ese día me estaba dando por vencido. Y qué bueno que me di por vencido con Él, porque yo estaba tratando de resolver las cosas. Pero Él me recordó que Él estaba conmigo. Y así como tenía esa molestia, así de pronto, mis hermanos, se retiró. Ese día fue el momento cúlmine, más alto de mi malestar, porque después los síntomas empezaron a disminuir. Pero también fue cuando el Señor me dijo, no terminaba conmigo y me decía, sígueme. Y me quedé yo. Y luego después, antes de contestarle, me dice, sírveme. Y después de contestarle algo, me dice, ámame. Y ahí fue cuando me dio una pausa y le contesté, pero Señor, estoy siguiéndote, estoy sirviéndote, estoy amándote. Y después contestó y me dice, no con la intensidad, no con el compromiso, no con la tenacidad, y no con la constancia, y no con ese amor volcado que tanto te he dicho, que te vuelques a mí. Y fue en ese momento que le dije, Señor, soy tuyo, Señor. No que no lo hubiera dicho eso antes a Él, sí se lo había dicho, pero mis hermanos, no se lo había dicho con esa entereza de carácter, con esa entereza de amor y con ese nivel de compromiso. Yo pensaba que estaba bien, pero no es hasta cuando realmente el Señor te visita y te refina, mis hermanos, que realmente empiezas a ver las cosas con una diferente perspectiva y te da a saber que realmente lo que tú pensabas que lo estabas siguiendo con constancia, había muchas cosas que le estabas fallando. Y así pasó conmigo. En ese día, mis hermanos, mi carácter, mi amor por Él cambió. Y si tenía yo a Dios en alta estima en ese día, y hasta el momento lo tengo en una alta estima mucho mayor que esa. Y les voy a decir, mis hermanos, no quiero regresar a ser la misma persona de antes. Quiero seguir a Dios con lo que me ha enseñado a través de esta aflicción. Quiero seguirlo con esta constancia que me acaba de decir
que tengo que hacer, que tengo que tener con esa tenacidad. Pero ¿qué fue lo que cambió todo esto, mis hermanos? La aflicción. Dios desea que aguantemos hasta el final, mis hermanos. Va a haber momentos en nuestra vida en que vamos a tener que ser pasados por aflicción como esta para poder ser realmente ahora sí constantes con sus mandamientos, que le fallamos. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios nos habla que aguantemos hasta el final. Nos dice que realmente debemos de tener su perspectiva, su forma de pensar, que debemos de ser constantes. Y luego después nos dice, y pasamos al punto 3. ¿Por qué constancia? Número 3, ¿por qué pasamos por aflicción? Nos ayuda a ser mejores que hijos de Dios. Oh, sí, definitivamente. Y vamos a ver este verso 4. Okay. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Vamos a pausar ahí. Fíjense cómo dice. Y la constancia, o sea, lo que nos ha refinado el Señor, ¿verdad? Nos ha sacado las impurezas en medio de la prueba, de la aflicción. Y ahora estamos nosotros siendo más constantes en las cosas que estamos fallando. Fíjense, y la constancia, o sea, ahora ya estamos caminando más cerca con Él. Nos va a llevar a un feliz término la obra, dice. A llevar a feliz término la obra. ¿La obra que qué? ¿Se acuerda? ¿Quién empezó la obra? Es el Señor Jesús. Y Él va a ser fiel a terminarla. Y luego dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte absolutamente nada. Sin que les falte nada. Entonces eso es lo que hace la constancia. Nos hace caminar más cerca de Dios. Él está más cerca de nosotros. Escuchamos más rápido su voz. Somos más sensibles cuando Él nos habla. Le acatamos para lo que nos dice. Dios desea que hoy día podamos nosotros aprender a soportar y a sobrellevar todo lo que nos viene a nuestras vidas. Él nos está enseñando a que aprendamos, ¿verdad? Con esto que nos deja Santiago en estos versos. Y quiere que logremos ese gozo en medio de las circunstancias difíciles, ya sea tiempos buenos, ¿verdad? También, o tiempos agradables. Que encontremos ese gozo que debe ser constante por la confianza y la fe que hemos puesto en Él. Pero también, mis hermanos, en los momentos difíciles Él quiere que saquemos, ¿verdad?, provecho de ellos. Quiere que saquemos lo más provecho que sea de las situaciones difíciles que pasamos como esta. Que logremos ser como los discípulos, ¿verdad?, que después de ser golpeados y sufrir persecución, la Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento, fíjense, discípulos salieron golpeados después de haber sido llamados a un concilio, a una junta, y que les hablaron mal, les golpearon y los dejaron libres, pero les pidieron que dejaran de hablar acerca de Cristo. ¿Ustedes creen que ellos iban a dejar de hacer eso? No. Pero después de que los golpearon, ¿verdad?, por sufrir tanta afrenta, ¿verdad?, de padecer tanta afrenta por la causa, por el nombre de Cristo. Fíjense lo que pasó en el Nuevo Testamento. Y se encuentra en Hechos 5:41. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, dice, porque Dios los había considerado dignos, fíjense, ¿de qué? De sufrir deshonra por el nombre de ¿quién? De Jesús. No tiene sentido, ¿verdad? Pero llega un momento en nuestra fe, mis hermanos, si tenemos la perspectiva de Dios y si aprendemos lo que Dios nos está tratando de explicar y aprendemos a ser más constantes, ¿verdad?, acercarnos a Él. Cuando estemos pasando hasta por momentos difíciles como pasaron aquí los apóstoles, que lo consideraron, fíjense, todo eso regaño y todo eso, lo consideraron dignos de sufrir, porque lo que les estaban pidiendo es de que no hicieran lo que Cristo les había dicho que hicieran. Pero ellos jamás iban a dejar de hacer eso. Pero lo consideraron algo gozoso,
algo bueno. Estamos siendo castigados, estamos siendo afectados, estamos siendo golpeados. Y eso es digno, eso sufrir es digno, porque estamos haciendo las cosas bien hechas que el Señor Cristo nos dijo que hiciéramos. Mis hermanos, ahora en día, el Señor, sí, a veces va a permitir, como permitió a los apóstoles, que fueran golpeados y regañados. Así también nosotros, mis hermanos. Es que en cada circunstancia que usted y yo somos golpeados, el Señor no pierde tiempo en esas aflicciones. Oh, no. Siempre está listo para ver qué nos puede enseñar. Algo nuevo, ¿para qué? Para que salgamos mejores completamente y que salgamos más fuertes y que salgamos con esa mentalidad. Fuimos dignos de esto, pero el Señor en este momento nos sentimos más cerca de Él y estamos listos, ¿verdad? Estamos más fuertes, podemos enfrentar otro desafío que venga más adelante, el reto que más adelante vendrá en nuestras vidas, porque ya no somos los mismos, ya estamos más fuertes, estamos más listos para lo que venga. El desierto, mis hermanos, la aflicción, es una buena oportunidad, fíjense, para profundizar en nuestra relación y nuestra comunión con Cristo. No hay que perder la oportunidad. El relato de la creación, ¿verdad?, nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios. Oh, no. Si nos vamos a la creación, mis hermanos, Dios no tiene todo esto así constantemente para la humanidad. Cuando Él creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, mis hermanos, un lugar maravilloso donde ahí no encontramos referencia de un desierto. Ahí no menciona nada de sequía. Sin embargo, cuando Adán pecó, ¿verdad?, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron y lo seguimos haciendo. Ahora Dios, fíjense, como Padre lleno de amor, ¿ok?, amoroso, ¿verdad?, busca que volvamos nuestros corazones a Él. Nos está llamando. Nos está llamando. Eso fue, fíjense, lo que hizo con Israel en el desierto. Escudriñó corazones, disciplinó como un padre disciplina a sus hijos. Leamos Deuteronomio 8:5. Miren lo que dice en Deuteronomio 8, 3 al 5, mejor dicho. Y dice así: Sí, dice, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, porque caía del cielo. Lo hizo, fíjense, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron, dice, ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Oh, mis hermanos, cuando leo yo esto, cuando ustedes leen esto, mis hermanos, todo tiene sentido. El día de hoy, el Señor sigue siendo el mismo. Ustedes saben muy bien que no cambia. Es el mismo de ayer, ahora y para siempre, mis hermanos. Quiere que seamos mejores hijos. Eso es lo que quiere. Y es por eso que permite que pasemos, mis hermanos, por desiertos, por aflicción, para que sepamos que no solo de pan vivirá el hombre, o de agua. No, y que muchas veces se nos olvida, como se les olvidó, ¿verdad? A esos grupos de israelitas, estaban comparando. Oye, pues allá teníamos esto y aquí nada más tenemos esta cosa que está bajando del cielo que no la habíamos comido antes. Empezaron a rezongar, murmurar. Y esa generación fue pasando, mis hermanos,
no aguantaron hasta el final. Entonces el Señor nos está diciendo, dice, no solo de pan vivimos, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y nos recuerda esto, ¿verdad? Que no se nos olvide de tantos esclavitud que nos ha sacado a nosotros, principal del pecado. Así es. ¿Y dónde nos ha sacado? ¿De dónde nos ha sanado? ¿De dónde nos ha restaurado? Si volteamos, yo le digo seguido, si volteamos 6 meses, 1 año atrás a nuestra vida, que no se nos olvide. Si Él pudo sacarnos, Él puede sacarnos el día de hoy. Todo lo que nos pide es que no nos demos por vencidos, que aguantemos hasta el final, mis hermanos. Esa es la fe de gigantes. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Leamos lo que dice ahora el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios. Miren lo que dice 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. He oído personas, voy a pausar aquí, he oído personas que dicen, pues ya jamás vamos a saludarnos de mano, ya no va a ser igual que antes, ya no vamos a poder regresar, va a ser lo normal, lo nuevo normal que va a haber, ya no se van a poder ir los niños a la escuela, o sea, y realmente no sabemos cómo podemos adelantarnos a todo esto. De aquí dice que las dificultades son pequeñas y que no durarán mucho tiempo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre. Sí, cada dificultad nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso, fíjense, la gloria, que las dificultades. En otra palabra está diciendo aquí el Señor, si aguantas hasta el final, ¿verdad? Y empiezas a pensar que las dificultades aquí son temporales, ¿verdad? Pero que van a producir, si aguantas hasta el final, ¿verdad? Una gloria, ¿verdad? Que durará para siempre, porque vamos a estar con el Señor. Y esa gloria tiene mucho más peso que las dificultades que estamos pasando en este momento. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a cerrar con esta escritura que también reafirma y respalda todo esto que les acabo de decir, que realmente viene completamente desde el corazón de Dios. 1 de Pedro 5:10, miren lo que dice. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Ahí está, tiene mucho peso esto que acabo de leer, mis hermanos. Lo vamos a volver a leer otra vez, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Dice. Entonces, dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, dice, los sostendrá, los fortalecerá, dice, y los afirmará sobre un fundamento que sólido. ¿Y quién es ese fundamento sólido? Es Cristo, es nuestro Señor. Vamos a leerlo otra vez, dice, en su bondad, o sea, por la gracia tremenda del Señor, que solamente esa es una palabra que cubre la palabra gracia, la bondad. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes, nos ha llamado a nosotros los creyentes, a que participemos de su gloria eterna. Nos ha llamado a que estemos con Él para siempre y vemos su gloria, vamos a ver su rostro. ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. Poniendo nuestra fe en Cristo, vamos a ver de su gloria. Él nos ha llamado por medio de Jesucristo. Luego dice, entonces, dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, claro, todos vamos a sufrir. No estamos en el paraíso, no estamos en el cielo todavía. Después de que hayan sufrido, y si encuentra compromiso en nosotros, mis hermanos, no nos damos por vencidos, soportamos todo. Dice, Él nos va a restaurar. Amén. Nos restaurará. Fíjense, nos sostendrá. Restaurar quiere decir que nos va a componer. Nos sostendrá. Siempre lo ha hecho. Nos sostiene. Cuando no podemos, fíjense, Él viene y nos carga, si se puede decir así, como ovejas. Es cuando está más cerca de nosotros. ¿En dónde? En las pruebas. Y luego después te voy a afirmar. Y así, aquí es donde entra la constancia. Te voy a afirmar, ¿verdad? Va a ser más constante.
y en un fundamento sólido, que es seguir a Cristo, mis hermanos. Con Cristo Jesús. Mis hermanos, esta es la palabra de hoy. Yo le voy a preguntar a usted, ¿de qué forma está reaccionando a todo esto que está pasando? Permítame, yo sé que va a haber momentos, porque somos humanos, en que vamos a querer darnos por vencidos. Quizás usted ya le está tocando en este momento, oyentes, si me está escuchando, dice, ya no puedo más, pastor. Si le da su vida a Cristo, o si se la ha dado, Él lo va a sacar adelante. Ore a Él, no se dé por vencido. Cuando venga la voz que no es la voz de verdad, que contradice la palabra de Dios, usted espántela como si se espantaran los mosquitos, y vaya que ahora en día los mosquitos están como caballos. Quíteselos de encima y métase en la palabra de Dios, que el Señor lo quiere sacar más fuerte de todo esto. Jamás se dé por vencido. Y sí, yo le voy a decir algo, el temor va a querer venir, pero el temor ese no es del Señor. Hágaselo a un lado. Usted adéntrese, sumérjase en la palabra de Dios. Si puede escuchar mensajes como estos, si puede ver algún programa de televisión donde usted dice, aquí me están administrando, siempre y cuando sea la doctrina correcta, o puede haber películas, ¿verdad?, que usted puede ver, que realmente le ministren, que sean de Cristo, que le den esperanza. Todo eso ayuda a leer la palabra de Dios, la oración. Mi hermano, mi hermana, no deje que todo esto que venga y le contradiga lo que le ha dicho el Señor, las promesas que le ha dado, no deje que todo esto le desanime. El domingo pasado hablé acerca de eso, que tenemos que levantar el ánimo. Vamos pues, levante el ánimo. Miren, yo aquí estoy y he pasado por el fuego y por el horno también, mi esposa también. Y sí, hubo momentos donde vino el temor y la voz de las mentiras venían, pero gana siempre y siempre debe de ganar la voz de la verdad. Y la única voz de verdad es Cristo, su palabra. Y es por eso que tenemos que adentrarnos a ella. Tenemos que sumergirnos con Él. Él es el que tiene todo para nosotros. No hay nadie más que tenga solución a esto, mi hermano, yo ya lo he dicho, por lo que esté pasando. Pero hay algo que sí le voy a pedir. Ríndase a Él. Y usted va a saber cuando realmente todavía está peleando. Cuando usted se va a desesperar, cuando usted se va a desanimar, cuando usted se va a preocupar, y va a estar inquieto, y que van a venir a su mente una y otra cosa, y lo están atormentando. Pause ahí y diga, a ver, ¿quién me está hablando? Va a haber momentos así, y ¿sabe qué es lo que significa eso? Es lo siguiente, es que usted, en esto que está pasando, usted tiene que decirle, Señor, saco mi bandera blanca, me rindo. Ríndase. Cuando usted se rinda al Señor, usted va a descansar. Porque obviamente si usted y yo pudiéramos hacer algo para sentirnos mejor, lo hacemos con lo que Él nos da, con lo que los médicos nos dan, o con los consejos que nos den otras personas que son de Dios. Pero cuando usted haga la paz con Dios y diga, voy a poner todo de mi parte, Señor, pero ya el resto es tuyo. Cuando usted se rinda a Él completamente, usted va a descansar. Se lo va a entregar al Señor. Amén. Entonces, yo sé que el Señor le está ahorita diciendo algo. Dice, Señor, está diciendo, yo quiero que tenga mis perspectivas. Piensa como yo. No te voy a dejar. Te voy a hacer más constante. Y te voy a hacer un mejor hijo, una mejor hija. Estoy trabajando contigo. Y estoy lo más cerca que te puedes imaginar. Pero hazme caso. Y no dejes que esto pase nada más así. Entonces yo le pregunto, aprenda de esto. ¿Ha aprendido algo? ¿En qué le ha fallado usted al Señor? ¿En qué ha sido inconstante? ¿En qué? Yo le dejo que el Señor le hable a su corazón. Pero no deje que esta prueba
pase nada más de oquis sin que usted y yo aprendamos algo de Él. Él nos quiere más cerca. Vaya, qué Padre tan grande y tan bueno tenemos, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde está? Cierre sus ojos ahí donde esté, mi hermano y mi hermana. Vamos a orar con Él. Y dígale lo siguiente, incline su rostro y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy y necesito de ti, Señor, en este momento. Necesito que me hables, Señor. Necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Pero para eso necesito, Señor, necesito entregarme a ti. El día de hoy, Señor, si pensé que era tuyo, no, Padre. El día de hoy soy tuyo completamente. Dime en qué debo de cambiar. Señor, quiero que seas mi Señor. Si antes ya lo había dicho y era legítimo, pues qué bueno, pero ahora me quieres llevar a un nivel más alto, más cerca de ti, más alto de fe. Y Señor, dígale, regreso a ti, regreso, me rindo completamente. Señor, el día de hoy soy tuyo. Si antes ya te lo había dicho, Padre, el día de hoy voy a ser más constante. Dígale a usted que no ha hecho un compromiso con Cristo. Dígale, Señor Jesús, el día de hoy me entrego a ti por primera vez. Te pido perdón por todos mis pecados, dígale. Quiero que seas el Señor de mi vida. No me puedo acordar de todos mis pecados, pero el día de hoy yo te pido que me los perdones todos, Señor, y me arrepiento. Ya no quiero ser la misma persona, ya no quiero regresar a ser la misma persona de antes. Si usted está regresando al Señor, dígale, Señor, ya no quiero regresar a lo que yo pensaba que estaba haciendo bien. Ya no quiero regresar a esa inconstancia. Ahora quiero ser constante contigo en todo lo que me has enseñado. Padre, el día de hoy quiero ser un mejor hijo. El día de hoy quiero tener tu perspectiva. Sé mi Señor, sé mi Salvador, me entrego a ti y quiero arreglar mis cuentas contigo. Dime en qué te he fallado, para que me digas, sígueme y te siga más de cerca. Para que cuando me digas, sírveme, Señor, que te sirva. Para que cuando diga, ámame, y usted diga, pues te voy a amar, Señor. Obedéceme, que usted le obedezca en todo lo que ya le he enseñado. Esa es la constancia. A eso nos quiere llevar a un nivel más grande de compromiso. Y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero llegar contigo hasta el final. Quiero estar contigo. No quiero darme por vencido. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Sálvame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Apláudale al Señor ahí desde su casa, mi hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es digno de toda alabanza, Señor. Es digno de toda gloria, es digno de todo poder. Amén. Vamos a hacer algo diferente el día de hoy antes de terminar. Espero que la palabra de Dios haya sido de gran aliento para usted. Pero quizás algunos de ustedes no saben, pero ha habido fallecimientos. Muy triste todo esto, mis hermanos. Ha habido fallecimientos de personas que vienen a nuestra iglesia, otras que no vienen, que son parientes. Y algunos han sido de fallecimientos por el virus que he estado pasando y otros han sido de otras enfermedades. Pero me gustaría que me acompañaran allí en casa y que oraran por estas familias, Señor, y que oráramos también para que el Señor reciba estas almas allá arriba con un abrazo a todas ellas. Tengo varias personas que he estado en contacto con ellas con respecto a las personas que han perdido. Quiero que oren por la familia Rocha, Andrés y Nubia Rocha. Que oremos por ellos
y por la familia de Andrés, porque fue su papá el que se fue a estar con el Señor. Y perdón si mi voz se me quiebra un poco, porque siento. No hace poco tiempo yo también perdí a mi padre. Yo sé lo que se siente. El papá de Andrés se llamaba o se llama hasta este momento Andrés Rocha Delgadillo. Que en paz descanse. Y voy a seguir mencionando los otros nombres para honrarlos, ¿verdad? La otra persona que también falleció fue la esposa de uno de nuestros hermanos que viene y que ella venía aquí a la iglesia con nosotros. Ella es Adelina Garza. Sí, Adelina Garza falleció y es la esposa de nuestro hermano Saúl Garza. Sus hijas también le acompañan, ¿verdad? Y pues en un momento vamos a orar por ellas y por toda la familia y para que Dios también reciba. No nada más Andrés Rocha y Adelina Garza, que yo ya sé que están con el Señor, pero de todos modos lo vamos a hacer de forma apropiada. Y Adelina sí se fue con el Señor debido a otras causas. También queremos mencionar a un hermano que viene aquí a la iglesia, es uno de nuestros diáconos, se llama Lucio Escamilla. Su mamá también hace poquito, hace 2 semanas, Andrea González Escamilla, también pasó a estar con el Señor junto con los demás hermanos, y sí fue por razones de complicaciones y creo que de este virus también, que no ayudó. Entonces, en un momento vamos a orar por toda la familia Escamilla, por su esposa Diana y por toda la familia Escamilla, para que Dios les dé pues el consuelo que necesitan y la fuerza. Y por último tenemos aquí a la esposa de un hermano que también es un diácono aquí, nuestro hermano Ramón de la Cruz. Su esposa se llama Delia de la Cruz. Un hermano de nuestra hermana Delia de la Cruz también perdió la batalla con el virus. El nombre de su hermano es José Guadalupe Torres. Y también vamos a orar por la familia y vamos a orar para que el Señor también lo reciba allá arriba, con un abrazo a todos mis hermanos. Entonces, desde mi conocimiento, estas son las personas que yo sé que están, que ya no están aquí con nosotros. Pero a la misma vez, también después de orar por ellos, me gustaría orar por todas las personas que están batallando en este momento, ya sea con cualquier enfermedad o cualquier dificultad, pero más que nada, si están peleando con este virus, que es grande, es difícil, pero nada más grande que el Señor, mis hermanos. Entonces les voy a pedir ahí en casa que si por favor cierren sus ojos e inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, con todo respeto que te tenemos a ti y el respeto a las personas que han fallecido, Señor, y a sus familias, Señor. Padre, pedimos como congregación, como tus hijos, Señor, pedimos primeramente por Andrés Rocha Delgadillo. Padre, no debemos de orar por los muertos, sí, claro, ya han pasado, han fallecido, pero oramos, Señor, para que su alma descanse contigo, sí. Sí, para que lo recibas tú con un abrazo allá arriba, y yo sé que está Él contigo, sí. Pero también pedimos, Señor, por toda la familia. Pedimos, Señor, por Andrés, por Nubia, su esposa, por sus hijas, por toda la familia de Andrés, Señor. Pedimos también por su mamá, que también está peleando este virus, que parece ser que ya en el momento se encuentra bien. Pedimos por ella, Señor, ¿por qué? Porque perdió a su esposo. Es duro, es difícil tener el acompañante de toda su vida y de pronto, de un momento para otro,
no lo ve más. Entonces pedimos no nada más por la familia de Andrés, sino sí, especialmente por su mamá. Así es. Padre, ponemos a Andrés y a toda su familia, la familia Rocha, en tus manos, Señor. Que le des la fuerza, que le des la fortaleza, que le des el consuelo, Señor, que se merecen, pues es una familia hermosa, Señor, como todas las familias de aquí, de Iglesia Vida. Pero vamos a orar ahora también por por Adelina Garza, una hermana muy querida que estuvo viniendo aquí en la iglesia. Y también, ¿verdad? No fue por este virus, pero fue por otra enfermedad, ¿verdad? Dios quiso venir y llevársela. Entonces pedimos por ella, Señor. Quisiéramos hacer lo acostumbrado para todos, tener un sepelio y tener todo que estemos presentes, pero no se puede, Señor. Pero ponemos en tus manos a Adelina, Señor, que la recibas con un abrazo fuerte allá arriba, Señor. Pero también pedimos por Saúl Garza, su esposo, el acompañante de toda su vida, que me platicó hace poco que les gustaba hacer muchas cosas juntos, no salían separados, siempre cenaban juntos y bueno, eso es lo bueno. Cuando uno, pues ya los hijos están grandes, ya uno sale a donde quiera y no quieren salir solos, pero oramos por Saúl Garza, ¿sí? Oremos por él para que el Señor le dé fuerza, fortaleza a sus hijas, toda la familia de él, que tú los levantes, Señor, le des consuelo. También vamos a orar también por Andrea González Escamilla, que la recibas, Señor, y que le des un abrazo ahí donde esté contigo, ¿sí? Que su alma sea bienvenida contigo. Y oramos por Lucio Escamilla y por toda la familia de él, Señor. Por su esposa Diana, que lo apoya, Señor, y por toda su familia, otra vez, que Dios, Padre, que tú le des la fuerza, el consuelo, solamente tú puedes hacer eso, Señor. Oramos también, Padre, vamos a orar por José Guadalupe Torres, que también perdió con este virus, Señor, pero gana contigo, Señor. Así es. Y lo recibe, Señor, recíbelo allí en tu casa, Señor, en el cielo. Recíbelo con un abrazo. Pero también pedimos por su hermana, nuestra hermana Delia de la Cruz, y toda la familia de ella, Señor, y su esposo Ramón de la Cruz, Señor. Que les des a todos ellos, Padre, lo mismo, esa fuerza, esa fortaleza, Señor. Y ese consuelo. Sí duele, claro que sí. Y especialmente, como lo dije la semana pasada, duele mucho más, mis hermanos, cuando no los puede ver uno, cuando salen así del hospital. Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir delante del Señor. Acompáñeme. Señor, venimos delante de ti. Estamos muy, muy dolidos, Señor, porque nos acostumbramos a ver a nuestros seres queridos. Pero recuérdanos, Señor, que todo es prestado. En esta vida todo es prestado, nada es nuestro, Señor. Ni los hijos, nadie. Ayúdanos a disfrutarlos mientras que los tenemos. Pero si ya no están aquí, como son estas personas, estos hijos, estas hijas tuyas, Padre, yo pido, Señor, que las recuerdos, las memorias vivan en nosotros, Señor. Pido, Señor, que nunca se terminen. Que sí podemos llorar, oh sí, claro, porque es ahí en el llanto, Señor, que podemos nosotros deshacernos de todo esto, Señor. Sacar todo lo que llevamos dentro. ¿Tiene algo malo llorar? Oh, no. Al contrario, es una forma, es como que el Señor nos limpia de todo esto. Llórele a su pariente, a su esposa, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Claro que sí. No tiene nada de malo. Pero recuerde esto. Recuerde las memorias nuevas, las vivas, las hermosas. Esas nunca se van a ir. Y a vivir para Cristo.
Porque el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia, porque lo vamos a ver. Dichosos los de corazón limpios, porque ellos verán ¿quién? A Dios, mis hermanos. Y yo sé que estas personas te están viendo en este momento, Señor. Así es. Entonces, dígale, Señor, el día de hoy necesitamos consuelo. Señor, el día de hoy necesitamos fuerza, fortaleza. Yo pido por todos mis hermanos y familias de ellos, Señor, que les des esto que necesiten en este momento. Que les des esa fortaleza, que les des esa paz, esa tranquilidad, esa dicha, ese consuelo, Señor, para seguir viviendo, Señor, y esperando que algún día, cuando llegue nuestro día de partir de este mundo, Señor, lleguemos allá arriba y nos reciban, Señor, en esas viviendas eternas, Señor. Personas que realmente estuvieron con nosotros y que se entregaron a Cristo aquí. Porque esas son personas que nos van a recibir. La Biblia lo dice. Así es. Entonces vamos a ver a nuestros seres queridos y vamos a estar en constante ¿qué? Adoración. Y allá arriba, mis hermanos, la palabra de Dios dice que ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber más dolor, más enfermedad, y que el Señor va a proveer todos para nosotros como lo tenía en un principio en el huerto del Edén. Vamos a estar como estaba viviendo Adán y Eva. Así lo entendía el Señor, así lo quiso y lo quiere hasta este momento. Entonces el vivir es Cristo, mis hermanos, y el morir es ganancia. Vamos pues a aguantar hasta el final. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito es tener esa facilidad, esa puerta que Dios nos abre para hablar con Él en el momento que sea, donde quiera que estemos, en las circunstancias que nos encontremos. Él siempre nos escucha, porque Él vive, mora dentro de nosotros, es el Espíritu de Dios. Amén. Y con ese Espíritu que resucitó a Cristo, ¿verdad? Con ese mismo Espíritu, esa fuerza, nos va a resucitar también a nosotros y nos va a ayudar a seguir adelante. Vamos pues, a aguantar hasta el final, mis hermanos. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Mis hermanos, quisiera decirles muchas cosas, quisiera informarles de más cosas con respecto a la iglesia. Vamos a tratar de abrir este próximo domingo, mis hermanos. Pero vamos a dejarlo para entre semana. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Vamos a orar, vamos a platicar. Yo sé que algunos de ustedes están ansiosos por venir, otros dicen, no, yo no quiero ir, prefiero seguir escuchando los mensajes por este medio social. No hay nada como vernos uno al otro, mis hermanos. Pero ya estaré yo hablando con más, les estaré informando con tiempo dónde nos encontramos. Y una vez más le vuelvo a decir, no está obligado a venir. Pero tarde o temprano yo tengo fe, y ustedes también, de que todo esto se va a terminar, mis hermanos. Poco a poco. Dios es bueno. Son dificultades pasajeras que sí ha durado un poco más de lo que estemos acostumbrados, pero el Señor siempre es fiel. Entonces ya les informaré yo acerca de la iglesia, mis hermanos. Y sí les voy a pedir esto. Ya tenemos como 6, 7 semanas que les pedí yo que oraran todas las noches, mis hermanos, como familia. Si las niñas o los niños se tienen que acostar, acuéstelos, o si no, que oren con usted antes de dormirse. Y fíjese, ha sido de gran bendición, mis hermanos. No hemos dejado, mi esposo y yo, de orar por todos ustedes. En medio de todo esto que nosotros no nos sentimos bien, aún así, mis hermanos, oh claro, no nos damos por vencidos hasta el final. Entonces yo les pido que hagan eso, porque ha sido algo grande para nosotros. Un cambio, bueno, nosotros sí orábamos, pero no con constancia. Eso fue lo otro que aprendimos. Sí lo hacíamos, ella hacía su oración, yo hacía la mía, a veces nos juntábamos, pero no era que realmente como lo estamos haciendo ahora. Esas son cosas que cambia el Señor, que quiere para nosotros.
estamos más al pendiente de todos, de nuestros hijos, de todos en sí. Entonces, pues yo voy a pedirle que en esa constancia sea constante con su ofrenda o su diezmo, mi hermano o mi hermana. No sé si a lo mejor algunos de ustedes estén pasando por dificultad y no puedan aportar. Yo no soy un dictador, soy un pastor. Atienda lo que tenga que atender, y si necesita ayuda, lo he dicho muchas veces, háblenos, hábleme en privado conmigo en confianza para poder ayudarle. No he fallado en decir esto, mis hermanos. Pero si usted está bien, no le ha faltado nada, mi hermano, mi hermana, y no ha sido constante con la iglesia, sea constante, sea fiel hasta el final. Estamos transmitiendo la palabra de Dios todavía, estamos de pie, pero sí, el Señor nos ha sostenido, pero yo le pido que si usted en su vida no ha cambiado nada, todo esté bien, traiga sus diezmos y traiga sus ofrendas para que esta iglesia siga alimentando almas, mis hermanos, la palabra del Señor. Amén. Bueno, con todo esto me despido. Hasta luego, y esperen las noticias ahí en Facebook o por teléfono si abrimos o no abrimos este próximo domingo, mis hermanos. Los amo mucho y Dios también, y espero que se cuiden completamente. Amén. Nos vemos pronto en Cristo.